Buenas noches, una nueva emisión del Tábano, un día más tarde por los acontecimientos que son de público conocimiento. Anoche, el más oscuro manto de la infamia ha comenzado a cubrir la Argentina. El 20 de octubre marcará el comienzo irremediable de la confirmación de la decadencia de la nación. El juez Geral, en un mensaje muy escueto, de una pericia que duró 12 horas, solo ha dicho lo que el gobierno quería que diga: que no tiene resultado, que no tiene elecciones y que los resultados se conocerán luego de más de 2 semanas, es decir, justo con el encuentro de Boca y River, que este año tendrá una discusión mucho mayor que la habitual, lo que junto con el resultado de las elecciones favorables por esta manifestación del juez harán que el caso pierda la trascendencia que tuvo hasta ahora. Si nos basamos en los reportajes hechos a peritos en los medios, todos coincidían en varios puntos respecto a esta pericia. Era posible de inmediato saber si murió ahogado. Inclusive hubo peritos que explicaron en las cámaras cómo había que hacer la prueba esta. Y si el cuerpo estuvo siempre en el agua. Estas dos cosas se podían probar en el momento. Y algunas cositas más, pero estas dos fundamentales. Y a todos les llamó la atención el excelente estado de la indumentaria. De esto no se dijo una palabra, lo que nos lleva a conjeturar que la versión oficial en cuanto ya se conozca el resultado de las elecciones y el tema salga de las primeras planas, la versión de la muerte posiblemente sea por hipotermia, dada la temperatura ambiente y en especial la del agua, lo que conformaría un caso muy curioso de un joven de 28 años que queda atrapado en un río de 1,30 m de profundidad entre ramas de sauce. Si no estamos hablando de la selva misionera, estamos hablando de ramas de sauce de la Patagonia. Por otro lado, y aunque parezca fuera de lugar, hay que hablar de hechos que llevan a pensar en una puesta en escena con fines de generar determinadas condiciones en la región. El juez, en su escueto comunicado, dijo algo que considero inapropiado por su vestidura, porque no es el mensaje que debe transmitir. Lo suyo debe ser estrictamente judicial, y me refiero al pedido de respeto hacia la familia. Ese es el mensaje que el hermano siempre tuvo y que compró toda la sociedad. De esa forma nos acota el análisis. Voy a decir algo que a muchos no les va a gustar y tengo autoridad personal para decirlo. Solo que me conocen de cerca lo saben. Sergio, has pedido respeto para tu familia y tu hermano, y vos nos has faltado respeto a todos. Manifestaste el viernes a las 18:40 que reconociste a Santiago por los tatuajes, y yo recibí un correo electrónico con ese dato el jueves a las 14:14. No sé qué cantidad de personas desfilaron compungidas en la puerta de la morgue con velas, flores, dedicatorias, oraciones y rezos para alguien que puede haber muerto de hipotermia huyendo, ya no sabemos de quién y de qué y dónde. Eso es una falta de respeto. Ahora quiero hilvanar los hechos que se dieron en todo este lamentable proceso en el cual uno comienza a ver diferentes actores cumpliendo un papel determinado en esta tragedia que acaba de sufrir la Argentina. Con los elementos que tenemos a disposición, podemos desentrañar cómo comenzó todo esto. El primer dato es el viaje de Nocetti a la zona a fines de julio. Hay confirmación de una reunión con autoridades políticas y judiciales de Río Negro y Chubut y los jefes de gendarmería del destacamento de Argel y del Bolsón. En esa reunión, el viceministro de Seguridad de la Nación habría dicho: vamos a sacar a estos indios del medio fuera de la órbita judicial.
Esa manifestación de llevarlo adelante por afuera de la justicia quizás sea la causa por la cual el gobierno de Chubut se abrió y su policía no colaboró en absoluto. Había una orden judicial de liberar la ruta, solo para eso. Una vez logrado el objetivo, se procedió a una represión que no estaba autorizada. Si tenemos en cuenta que este gobierno dirige sus políticas hacia el sector más acomodado del país, y que Macri ha pasado días de descanso en una mansión de Lewis, quien además es su socio, sobre lo que hay una orden judicial de ingreso no respetada por el inglés e ignorada por el gobierno provincial, lo que constituye una grave transgresión por parte del presidente, quien debería estar informado por su ministro de Justicia. En función de estos hechos, podríamos deducir que ante una queja de los terratenientes de la zona, se montó un operativo de escarmiento. Ya había habido muertos araucanos y no pasó nada, por eso se avanzó. Al estar encapuchados eran todos iguales y en vez de un aborigen matan a un cristiano de ojos verdes. Nada nuevo ocurría hasta que alguien se percata de ello y el surdaje colaboracionista con el sistema se monta al igual que lo hicieron siempre para seguir las instrucciones del sistema de generar el caos. El gobierno esto lo toma de sorpresa, o la sorpresa era parte del plan. Con la ex montonera nunca se sabe. Lo dije en el programa anterior, para mí, excepto Patricia Bullrich y su equipo, nadie tiene la menor idea de cómo se mueve el mundo. Macri vivió toda su vida dentro de una burbuja empresaria, saqueando al Estado con negociados. Y los empresarios socios en el saqueo los conoció saqueando, no haciendo política. En tal caso hacían política para facilitar el saqueo. Yo me refiero a la geopolítica internacional, de esa nada. Ahora bien, como patrón de estancia, no retroceden, entonces no entienden que alguien los enfrente que pongan en duda lo que hacen. Vamos a decirlo de una forma más directa. Estos empresarios son los dueños de la Argentina, los que ponen las condiciones en las que se va a desenvolver la sociedad, los que pagan las campañas de los políticos, los que viven haciendo lobby en todas partes, los que evaden millones sabiendo que en un blanqueo no pagan ni el 10%, los que presionan si los complican, cierran la empresa y dejan miles en la calle. De esta forma someten a su voluntad a intendentes, gobernadores y presidentes. Estos a su vez presionan a los jueces para que cajoneen el expediente que fallen a favor. De esto Macri sabe y mucho. Por ello es que ante un caso como el de Maldonado quisieron salir hacia adelante, llevándose todo puesto y hacer valer su impunidad. Y aquí es donde digo que la élite mundial los colocó en este lugar, porque sabía que con su soberbia iban a poner la nación al límite, que aumentaban la apuesta de los Kirchner, tanto en la corrupción como en la fractura social por la grieta armada. Que la dupla Kirchner-Macri, y en ese orden, es la que va a destruir para siempre a la Argentina. ¿Tiene conocimiento Macri de la existencia del Plan Andinia? ¿Que los terratenientes de la Patagonia son parte de ese plan? ¿Que la izquierda es la que provoca los hechos potenciando al infinito las cosas más pequeñas? ¿La que enciende una hoguera en medio de la nieve? Estoy convencido que no sabe nada de esto. Fue preparado para el saqueo y no leyó otra cosa que lo ateniente a ello. Ahora, esto que dije lo aplicamos al caso Maldonado. ¿Van a hacer toda la raza en la gendarmería? O cualquier gobierno le puede pasar que un agente se saca de mambo y dormir después la causa por encubrimiento como hicieron en el caso Carrasco. Hasta ahora parece que todo confluía hacia ahí. El reclamo de la izquierda es que se vayan presos los gendarmes, que corresponden y que renuncien Bullrich y Nochetti. Y esa es la aspiración máxima del gobierno. Pacto liberal marxista al palo. Esta era la situación antes de la aparición de Maldonado. Si las pericias determinan que el coco fue plantado, puede adjudicarse a una actitud corporativa de la gendarmería ante un nuevo caso Carrasco. Aunque esto dentro de 15 días ya no le va a importar a nadie. Y el nuevo juez de la causa ya tiene que comenzar a dar explicaciones. Y dar una razón creíble por qué envió a hacer un nuevo rastrillaje en el lugar. No lo subestime, su señoría.
Después de tantas mentiras, usted debe informar la verdad. ¿Se lo informaron los mapuches? ¿En qué condiciones? ¿Qué aconteció con los integrantes de la RAM en ese momento? Otro tema fundamental es dónde se encontró el cuerpo. Primero a 1000 metros, aguas arriba. Luego a 600. Bajaron a 300. Para finalmente encontrarlo a solo 50 metros, es decir, en el mismo lugar de los hechos. Nunca del juzgado se dijo esto. Cuando los medios hablaban de 600 y 300 metros, nadie del juzgado los desmintió. Se dejó correr el error. Lo primero que pasaría en un país serio es que la totalidad de las personas que participaron en los rastrillajes deberían dar explicaciones convincentes por qué no vieron nada en ese lugar, cuando hay testimonios que se veía desde una lomada. Sería una prueba adicional al que fue plantado. Interesa esa versión hoy. Lo dejamos como impericia, algo de lo que nadie se hace cargo. Por otro lado, también estamos esperando que se tome unos mates, como hizo con los mapuches, con Nocetti, y le pida el celular. También es interesante que aclare cómo consiguió Berbisky la última foto de Maldonado que estaba en una computadora de gendarmería secuestrada, y por qué esa foto no se difundió antes. Otro hecho que debería explicar es qué diligencias hizo anoche, cuando todos estaban pendientes de la autopsia, en la torre base telefónica del Bolsón. ¿Y quién lo hizo? Ya que usted estaba en Buenos Aires y no fueron avisados los querellantes. ¿Cuál es la fuerza que la tuvo a su cargo? Esto es fundamental, ya que la otra torre, la de Esquel, fue violada hace días. Es imprescindible conocerlo ante los contradictorios informes de Movistar. Esas bases tienen la información de quienes estaban cerca del celular de Maldonado abierto a 22 segundos en Esquel. Las dudas comienzan a ser certezas. El primer juez facilitó la destrucción de pruebas, hizo perder los valiosos momentos iniciales, desvió la causa varias veces y ahora es candidato al ascenso. El nuevo juez arrancó mal, generándole al gobierno lo que buscaba, la paz en las elecciones. Señor juez, ¿me puede explicar esto? Ricardo Urquiza es el bombero cordobés oriundo de Dianjunes que participó en el operativo del río Chubut, que encontró un cuerpo que sería el de Santiago Maldonado. Urquiza y su perro Toby fueron claves para la búsqueda del cuerpo y contó cómo fue que llegó hasta el lugar el martes, qué función cumplió y cómo se dieron los hechos. Según publicó el diario La Voz del Interior, la búsqueda fue complicada y bajo tensión, y que cada uno de los bomberos que participó en la búsqueda tuvo a su lado un mapuche encapuchado con palos y cuchillos pero sin hablar. Otra cosa de la que se debe tener respuesta, y no depende de una autopsia, ¿han averiguado que fueron a hacer el 15 de octubre, el viernes, Adriana Baigorria, Fernando Jones Guala, Andrea Migliananco y Alejandro Morales Godoy, cuando cruzaron hacia Chile a las 9:30 por el paso de Candelar Zamoré? Y volvieron el 17 de octubre de apuro cuando se enteraron que el juez inspeccionó al río Chubut y entraron por el mismo paso a las 9:07 de la mañana. ¿Qué conocimiento tienen de otros integrantes de la facción dura que también habrían cruzado hacia Chile por otros pasos cordilleranos no autorizados? Se desconocen los motivos, pero podría trazarse de encuentros con grupos mapuches radicalizados de Chile en la zona de Osorno, Valdivia y Temuco. ¿Era parte de la negociación con los araucanos que el ala más regional del RAN se fuera a Chile para que aparezca el cuerpo? Se debería comunicar los detalles de esta negociación, ya que se llevó adelante con grupos a los que el gobierno calificó de terroristas, es decir, negocian con terroristas, al igual que en los 70. ¿Alguien puede dar respuesta a esto? Luego de la aparición del cuerpo, el gobierno nacional resolvió enviar una comitiva para tomar conocimiento en lugar de la situación encabezada por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Oruz, quien fue agredido por un grupo de encapuchados que apedrearon el auto en que se trasladaba. Pero este no fue el único incidente que se registró en la zona del Pueblo de Cuyamén,
Por motivos que se investigan, hubo varios heridos entre integrantes de la Policía Federal, un perito de criminalística, 2 de investigaciones y un par de funcionarios de la comitiva política. En declaraciones a Radio Rivadavia, una de las voceras de la comunidad mapuche, Soraya Maicoño, se refirió a los incidentes que se registraron durante la jornada de ayer. Hubo un momento tenso con 2 o 3 camionetas de la Policía Federal. Fue en pleno momento que se llegó el perito forense que estaba organizando el trabajo y se perdió la luz. Entonces estaban estas camionetas con personas que no se habían presentado. En tanto, Babruz denunció ayer por la noche que un grupo de encapuchados apedrearon el vehículo en que se trasladaba en la ciudad chubutense de Esquel. Vinimos a Esquel para ponernos a disposición de la familia y el juez ante la noticia del hallazgo de un cuerpo. En la entrada del reloj fuimos insultados, intimidados y atacados por encapuchados que salieron de adentro del lugar. Relató a través de las redes sociales y completó: destruyeron 2 vehículos, los vehículos nos hicieron subir a las mismas, luego nos apedrearon nuevamente poniendo en riesgo nuestras vidas. Seguiremos trabajando por un país en paz y sin violencia. Vamos a ver el video de esto. El mínimo delito que esta gente cometió es haber deteriorado un auto, cuya reparación la pagamos todos. Me gustaría saber si yo hago lo mismo y quedo impune. Por último, ¿alguien podría decirme de qué viven los araucanos? En ningún video se ha visto un campo arado, un corral de animales o un taller de artesanía. ¿Con qué dinero compran esos celulares y dónde los cargan? Los binoculares famosos, si son los de la foto, cuestan una moneda. Muchos piensan que con esta integración de los peritos, sumados a sus atentados incendiarios contra las formaciones de trenes en la estación Miguelete, el ataque a la gendarmería en el Bolsón, las pintadas llamando a la anarquía, hay un plan estabilizador. Y es cierto, estoy convencido que lo hay. Lo dije muchas veces. Esa es la función de la izquierda en el sistema. Acá lo que hay que analizar si los horrores que cometió y sigue cometiendo el gobierno no conforman un acto de complicidad. O vamos a pensar que toda esta movida fue para inutilizar la gendarmería en la zona y moverse con total libertad. Cuando Nocetti arma el operativo, ¿tenía algún trabajo de inteligencia previo sobre los mapuches y la RAN? ¿Sabía que estaba Maldonado en la ruta? Cuando se observa la situación que quedó la gendarmería en la zona, el único que quedó posicionado fue la RAN. Dejó de ser considerado un grupo terrorista, se reconocieron las tierras a los araucanos, al punto tal que cada uno que ingresa a su tierra es cacheado. Quedaron victimizados ante la sociedad. Esto es trabajar para el sistema. No le demos más vuelta. La jugada le salió perfecta. Los promotores del plan en línea deben estar festejando con champán francés. Todos quienes trabajan para el mismo quedaron bien parados. Fíjense cómo se va generando el ambiente. Un grupo identificado con consignas de resistencia central mapuche, RAM, tomó viernes a la tarde la municipalidad de Bolsón en reclamo de un esclarecimiento del caso de Santiago Maldonado, mientras en Buenos Aires se practica la autopsia del cuerpo encontrado el martes en Río Chubut. Todo comenzó después de las 15, cuando empezó a crecer el número de manifestantes que se mantenían en las inmediaciones del lugar. Allí realizaron pintadas y pedían además por la liberación del lonco Facundo Jones Guala. La agitación se dio mientras los peritos de las 5 querellas del caso Maldonado se encuentran en la sede del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia en Buenos Aires. Todos los especialistas acordaron salir de allí una vez que haya terminado el estudio completo. Los manifestantes entregaron al intendente del Bolsón, Bruno Porriano, una carta en la que criticaron su política de seguridad. Venimos a interpelarte por haber pedido mano dura a Gendarmería y al gobierno horas antes que desaparezca Santiago. Vamos a ver la fotito.
y sigue, ¿no? Manifestantes ayer atacaron y quemaron la sede del gobierno de Mar del Plata. Salieron a protestar al confirmarse que el cuerpo encontrado en el río Chubut era del joven. Frente al Palacio Comunal se mantenía un acampe de grupos cooperativistas con reclamos puntuales relacionados a prestación de servicios en la comuna. Hasta allí llegaron los manifestantes que estaban identificados con bandera de fuerzas de izquierda y movimientos anarquistas. Estos últimos dejaron su huella clara con pintadas en las aberturas de la sede de gobierno, donde se ven las frases como "el Estado se mancha con sangre", "venganza por Santi" y "por cada anarca muerto naceremos 1000". Es interesante que en todas las nuevas manifestaciones que hay aparece la palabra anarquía. Yo vengo hablando hace unos cuantos programas, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Estos grupos guerrilleros hablan de anarquía y estamos con el gobierno más procapitalista, ¿no? El anarcocapitalismo al palo, señores. Veamos las fotitos de cómo quedó Leguillo Mar del Plata. Demasiado bien pensado. De paso, cañazo. Se desembarazaron de Carrió. Otra de las grandes perdedoras, demostrando lo que es, ya le dio de comer a la contra. Y ahora al escucharle hablar y notar lo apesumbrada que está con lo que le pasa a la familia, sabe lo peor de sí. Pero lejos de callarse la boca, la fiscal de la patria tira sobre la mesa toda su soberbia y con otro tuit perdona a quienes no interpretaron sus palabras. Hay mucho cinismo. Debería aclarar todo de la forma que agredió ante una cámara del mismo medio, no en Twitter. Recordemos que Carrió es un lastre que lleva, sigamos, ¿no? Porque ha hablado mal del padre de Mauricio, ha hablado mal de Macri, sabemos que tiene una relación muy mala con Vidal y en general con varios más. Entonces, de esta forma, es como que le bajaron el copete a Carrió. La puesta en escena no tuvo fisuras. Es lo más parecido a un clásico falsa bandera del sistema. La usina de rumores, el pescado podrido difundido, la reacción de la izquierda, el final, sobre todo el final, en el que todos aceptan la versión del sistema. ¿Quién era Santiago Maldonado? No todos tienen 3 celulares, de los que solo se encontró uno. ¿Con su trabajo de tatuador podría pagarlos, junto con sus viajes allende a la cordillera? ¿Qué inteligencia hicieron sobre él? Cuando estuvo en el corte de ruta, ¿se hizo el operativo? ¿Era más importante de lo que parece? ¿Quedó metido en el juego cruzado de los intereses globales? ¿Fue el pato de la boda? Y acá hay un detalle de que la gente tampoco le prestó mucha atención. Maldonado había entrado para este operativo por el paso Canadá-Zamoré, pero no tenía registrada salida. Lo que se supone es que salió por algún paso clandestino. Ahora, cuando ingresa al país siendo argentino, ¿no se le pregunta por dónde salió? Esto huele bastante mal, ¿no? Lo vengo diciendo hace meses. Tenemos el gobierno que el nuevo orden mundial necesita en Argentina. Por lo tanto, no debe llamarnos la atención que los procedimientos llevados a cabo provengan de planificaciones del exterior. Con lo que aconteció en Ucrania, lo de Cataluña y lo de Siria, comprobamos que la balcanización de los países es una realidad. La Argentina, en especial la Patagonia, es el lugar más codiciado del planeta, tanto por sus riquezas como por su posición geográfica. Macri nos da señales todos los días. Cada billete nuevo no lleva próceres, sino animales. Podrán decir que es una idea de Cristina, ¿sí? Pero Macri, el único que cambió fue el de 20 pesos con la imagen de rosas y la vuelta de obligado. ¿Lo habrá hecho a pedido de Inglaterra? Acá hay una nota que apareció en estos días porque se reexplotó
un artículo, un cuento que se había publicado en 1984, cuando la Argentina perdió la Patagonia. Pero no salió a relucir por casualidad. La semana del 11 al 18 de octubre reúnen en el almanaque una serie de fechas que consolidaron la organización de la Patagonia a la manera que buscaba el gobierno nacional de fines del siglo XIX. Desde esa época hasta la actualidad, casi 140 años después, el sur argentino fue centro de disputas e intereses. Pero el reclamo del federalismo vuelve a salir en la agenda con frecuencia. Sucede que cada vez que se recuerda que los recursos patagónicos abastecen a los grandes centros poblados sin que ello redunde en tiempo, en políticas públicas y un equilibrio en el nivel del promedio de vida promedio. Los obstáculos al pedido del Tren del Valle, el conflicto con la caja jubilatoria de Neuquén, las disputas por coparticipación y los fondos del conurbanos, todos negados por Macri. Son ejemplos que el dilema aún no está en el olvido. Hoy que a la Patagonia hay que tratarla entre algodones, de 4 pedidos que le hacen a Macri, Macri rechaza los 4. El cuento cuando la Argentina perdió la Patagonia, escrito por Salvador San Martín y publicado por Río Negro en 1984, fue muestra de esa pugna latente. Se inspiró en un conflicto real que él mismo tuvo que afrontar con el Sindicato de Luz y Fuerza cuando era subsecretario de Energía. El relato suelta la posibilidad de una independencia de la Patagonia del Estado central, y así este ingeniero se animó a plantear una salida de fantasía, pero bastante subjetiva, para dejar de depender de un Estado que sentía indiferente. Las repercusiones del escrito se prolongaron pese al paso de los años, tanto en el país como en el exterior. En un contexto nacional que venía del conflicto por el Canal de Beagle y la Guerra de Malvinas, medios centrales definieron a esta fantasía como un proyecto delirante y hasta abominable. Sin embargo, los motivos que lo inspiraron siguen vivos. ¡Qué desastre! ¡Qué ciego hemos estado!, se lamentaba en el cuento el presidente argentino cuando los bautizados Estados Unidos de la Patagonia recibió el apoyo de los países limítrofes para desarrollarse por su cuenta, con moneda y mandatario propio defendida por sus mismos habitantes. Aquí no hay traiciones a la patria, más que la que cometieron quienes ignoraron los derechos de los patagónicos. Se defendía el líder sureño en el cuento, cuando comandos suicidas ciudadanos amenazaron con activar explosivos en las hidroeléctricas si el ejército intentaba frenar la independencia. Tras la publicación, varias copias de la obra fueron distribuidas cuando el presidente Alfonsín visitó a Neuquén. San Martín era reciente afiliado al radicalismo. No tengo dudas de que los hechos descritos pueden ser posibles. Siempre que converso con algún hombre de las Fuerzas Armadas le digo lo mismo. ¿Qué control tienen ustedes sobre las centrales del Chocón, por ejemplo? Son lugares claves, señalaba. Yo era subsecretario de Energía y Combustible durante el gobierno de Frondizi, contó San Martín en una entrevista a la revista 7 Días. Un día apareció Juan José Tacón, el dirigente del gremio Luz y Fuerza, y me amenazó con una huelga de los trabajadores sin prestación de servicios. Consultó con el encargado del operativo de seguridad de la Marina de Guerra, recordó, y le pregunté qué podríamos hacer en caso de que la amenaza se concretara. Me dijo que los íbamos a llenar de mierda hasta la cabeza, porque no pondríamos bombear los líquidos cloacales en Berazategui. Eso le hizo pensar el impacto de tomar el control de un servicio tan estratégico. Si en 1961 Tacone podía poner al gobierno en jaque bajando la palanca en las usinas de la capital, hoy por 1984 lo puede hacer cualquiera que ocupe por la fuerza los puntos donde se generan estas energías. Antes se abastecía con energía generada en la propia capital, con usinas de Puerto Nuevo, de Oxud y Costanera Sur. Apenas llegaba algo a San Nicolás, decía San Martín en la revista que editaba Río Negro en 1984. Sin embargo, con el crecimiento poblacional y la construcción de torres para viviendas y oficinas, el consumo de energía fue aumentando, al igual que sucedió con el gas y el agua. Más de la mitad de la electricidad que llega a Buenos Aires viene del Chocón, Salto Grande y Atucha 1, además de otros aportes del circuito interconectado de la red nacional.
No habría forma de compensar esa falta, decía San Martín en la década del 80. La mirada la confirma por esos años el Ministerio del Interior en su sitio web, al afirmar que más del 50% de la energía hidroeléctrica del área nacional se produce en Neuquén y Río Negro, que cuenta con una potencia instalada de 4.260 megawatts en 5 centrales. Puntualmente, el Chocón tiene la responsabilidad de producir energía nada menos que para todo un país, señala la empresa en su sitio web. El complejo hidroeléctrico cuenta con una capacidad instalada total de 1.328 megawatts y comprende también Arroyito, explica. Este cuento tuvo repercusiones. El Río de Río Negro lo publicó primera vez en el Suplemento Económico Agropecuario el domingo 3 de junio de 1984. Después llegó a medios como la revista Cabildo en septiembre del 84, al diario La Prensa en noviembre del 84, la revista 7 Días en agosto del 85 y Carta Abierta, periódico del Calafate, en 2001. En el exterior pasó por la tapa New York Times en agosto de 2002, donde llegaron a plantearlo como un hecho real. A nivel político se supo que de la conformación de un movimiento denominado País, nacido en Bariloche y que vincularon a San Martín, con proyectos proponiendo un Estado libre y asociado. Sobre esta agrupación, en las críticas hasta quedaron envueltos los obispos Jaime de Nevares de Neuquén y Martín Gesaine de Viedma. La nota publicada sobre la temática en el diario Patagónico derivó en que un fiscal de Cámara de Comercio de Rivadavia acusara de traición a la patria a un periodista y su entrevistado que propuso la incorporación de la Patagonia a la ONU y al Mercosur. En un contexto histórico, la conformación de la política de la Patagonia como región llegó por ley el 9 de octubre de 1878, sancionada muy lejos de la meseta, la estepa y la cordillera. En apenas 48 horas fue promulgada a imagen y semejanza de la misma legislación que se pensó para la zona del Chaco, mucho más distante todavía. Con el exterminio de pueblos originarios, las campañas militares se incorporaron bajo control de Buenos Aires, tierras lejanas y agrestes que pocos conocían, pero que fueron subdividiendo. Pasando por el nombre de territorios nacionales en octubre del 84, alcanzaron el rasgo de provincia en 1955, en el caso de Neuquén, Río Negro y Chubut, en 1956 Santa Cruz y recién en 1990 Tierra del Fuego. No era la primera vez que las autoridades miraban hacia estos pagos. Ya en 1862 el presidente Mitre ponía fin al reclamo de Mendoza y Buenos Aires sobre estas tierras. ¿Quién fue Salvador San Martín? Nació en Lima, provincia de Buenos Aires, el 11 de abril de 1911, recorrió la región patagónica desde su infancia, cuando sus padres tenían comercios en el sur y viajaban por toda la zona. Escribió el cuento de la Patagonia el 21 de febrero de 1984. Fue frecuente columnista de Río Negro sobre temas vinculados a la región y su desarrollo económico. Dirigió el diario Ciudadano Villa Regina. Tomó relevancia como funcionario de energía e industria durante la presidencia de Frondizi y Guido. En la región ocupó la presidencia de la Compañía de Servicios Públicos de Río Negro y fue miembro del directorio de la Compañía Telefónica de Neuquén y Río Negro. En lo privado fue presidente de Cometarsa, empresa del grupo Techín, dedicada a la producción de equipamientos para grandes obras energéticas. También fue presidente del Centro de Industriales Hidráulicos de Argentina y director para Argentina del Instituto Latinoamericano de Hierro y el Acero. Falleció el 22 de abril de 1993 en Buenos Aires a 82 años. Vamos a terminar. La agenda de la que se habla es la que proponen los medios del sistema. El día que estén las pericias de Maldonado ya no le interesarán a la población. Ocuparán espacios mínimos y serán reemplazados por las noticias que ellos dispongan. Mañana todo el mundo a votar bien, es decir, por los candidatos que el sistema considera que son los buenos o menos malos. Algunos creerán que la tercera vía es la más potable, en especial muchos jubilados que no pudieron cobrar sus sentencias cuando más a cargo de la ANSES las apelaba. O le hacía sombra a Nespástor cuando este pesaba las bolsas de dinero siendo jefe de gabinete. Después se fue a Tigre, pero mejor no hablar de Nordelta. Otros lo verán potable a Felipe Solá, a pesar de que aún estamos pagando las consecuencias de su gestión en el gobierno de Menem. Anda Vicky Donda, por ahí también. Los que van por la tercera vía, lleven un buen aceite de oliva para una buena ensalada. Para el sector más ilustrado de la población,
significa no votar una corrupta como Cristina y llevar al Senado a Gladys González, que tiene 20 causas abiertas. Cristina debe tener 21. Por eso González es el mal menor. No sé si alguien más analizará el culebrón Maldonado como yo, por lo que me recibo para muchos de delirante mayor. ¿Saben qué pasa? Caramelitos comía de chico, buzones compré de adolescente, y de viejo me hace mal el vidrio. Buenas noches.